Que no focalizaba en ningún lugar. De inicio agudo, esto que les decía, tenía más o menos 6 horas de evolución y se había intensificado en la última hora. Tenía un dolor 10 en 10. La paciente lo refería como un dolor muy grave, que la dejaba en una posición antálgica, que claramente no le permitía hacer sus actividades, y había recibido una dosis de dipirona y el dolor no había cambiado. Bueno, a todo este cuadro asocia un vómito de tipo alimenticio, sin diarrea, y refiere al interrogatorio también, la paciente cuenta que venía con mialgias de un mes de evolución. Estaba cursando un catarro de vías aéreas hace 48 horas, afebril durante toda la evolución, y requieren medio viral negativo. Muy bien. Y como antecedentes de esta paciente, que un poco también salió el interrogatorio, la paciente tiene un diagnóstico de drepanocitosis desde el 2022, o sea, hace 2 años, desde el momento en el que estamos ahora, que también se le había hecho en contexto de dolor abdominal recurrente. eh, y bueno, ¿qué más queremos saber ahora con este antecedente y sabiendo que la paciente tiene drepanocitosis? ¿Algo le preguntarían? Perfecto. Tratamiento actual. Perfecto. Se venía haciendo la ¿Cuándo fue la última crisis que tuvo? Perfecto. Bueno, perfecto. Esas son las cosas un poco que salieron al interrogatorio también. La paciente tiene un seguimiento acá en el hospital, la sigue hematología. Su última crisis había sido en julio, también en contexto de dolor abdominal. Se había internado para manejo de este dolor, que ha sido hace más o menos 6 meses. Y hace un tratamiento que tiene buena adherencia, sigue los controles, hace todos los días el tratamiento, recibe amoxicilina, ácido fólico y hidroxiurea. En guardia a la paciente se la valora en regular estado general, sobre todo por este dolor que la paciente refería. Estaba normohidratada, tenía una palidez mucocutánea, estaba taquicárdica, tenía 125 de cardíaca, eupneica, y bueno, con este dolor generalizado que, como les contaba antes, no focalizaba en ningún lado, la mantenía en una posición antálgica y tenía
dolor muy fuerte a la palpación superficial y profunda. Y además, como dato positivo, tenía una esplenomegalia de 5 centímetros que se podía palpar. Sospecha diagnóstica, ¿qué podemos pensar en esta paciente? Excelente, excelente. Excelente. Bueno, y pensando en una crisis drepanocítica, ¿qué estudios complementarios le pedimos? ¿Le pedimos algún estudio complementario? ¿Hemograma? ¿Qué más? Perfecto. ¿Algo más? ¿Le pedirían? Imagen le pedirían. ¿La ¿La de tórax? ¿Alguna otra? Gracias. Ok, ¿qué esperamos ver en los estudios? En la hemograma, ¿para qué se lo pedimos? Perfecto. ¿La radiografía de tórax? Leo, ok, ¿Cuánto se diga a cuál era? Ok, ¿y en la ecografía? se ve los espacios en el dos y hay el que. Perfecto. Bueno, eso fue un poco lo que le fuimos pidiendo y a todo lo que fueron diciendo también le agregamos hemocultivos, aspirados y una orina completa, que quizás fue lo que faltó de acá charlándolo. Bueno, tenemos estos resultados, datos positivos, ¿alguno quiere ir diciéndolos? ¿Qué nos llama la atención de este laboratorio, por ejemplo? Ahí ya en hemoglobina, Plaquetas. plaquetas, ¿qué más? Bilirrubina, Bien. LDH, muy bien. También. La voz, ¿Grabón? Bien. Perfecto. bien. Perfecto. ¿Qué me pasás? Bueno, entonces, bueno, un poco esto que fueron diciendo, como datos positivos, tenemos una anemia con una hemoglobina de 6,7, un hematocrito de 21,9, una plaquetopenia con 79.000 plaquetas, y los otros parámetros que también nos interesaban de la química, dijimos la LDH que está aumentada, 557, y la bili total de 2,31 a expensas de bilirrubina indirecta. Tenemos la OT de 67 y la PCR levemente aumentada de 10,9. Bueno, en ese momento ingresaron los hemocultivos, que estaban pendientes, todavía no teníamos ningún resultado, la orina completa que era normal, el aspirado que bueno, también estaba pendiente, y la ecografía abdominal, que concuerda con el examen físico que habíamos hecho al principio, tenía el tamaño del vaso aumentado con 149.000. Muy bien. Bueno, y ahora un poco como para contextualizar el caso, ¿sí? Tenemos una paciente que tiene una anemia drepanocítica, que como le dijeron ustedes. ¿Uno sabe qué es? ¿Por qué se produce anemia drepanocítica? ¿Qué tipo de anemia es? Tenía que spoilear un poco ahí, pero... Bueno, la anemia drepanocítica sí es una hemoglobinopatía, ¿sí? Y lo que se altera es la hemoglobina. Hay una mutación genética que es autosómica recesiva, es una enfermedad que se da de ese estilo, que lo que hay es una alteración, hay un cambio aminoácido en la proteína, ¿sí? De la hemoglobina, generando la famosa hemoglobina S, que es la característica principal de esta enfermedad, ¿sí? Esta hemoglobina S, la característica más importante que tiene, ¿sí? Es que lo que va a generar es que en condiciones donde hay bajo oxígeno, ¿sí? Desoxigenación, van a unirse entre sí estas hemoglobinas, ¿sí? Generando un polímero que es rígido, es una estructura rígida que va a deformar el glóbulo rojo, y de esta forma bicóncava, convexa que tiene el glóbulo rojo normalmente, sí se va a transformar en el famoso glóbulo rojo falciforme con esa forma de os, ¿sí? Eso es lo que lo genera. Esa polimerización, y esa palabra es muy importante para después, así que acuérdenselas. Y bueno, lo más importante sí eso es que esa alteración lo que hace no solo es el cambio morfológico y estructural del glóbulo rojo, sino que también
conlleva a una alteración funcional, ¿sí? Justamente porque al estar alterado la estructura del glóbulo rojo, también va a perder su función dentro del organismo. Bueno, otras cosas importantes también a tener en cuenta de la anemia drepanocítica, sí, es que este cambio también y esta alteración en la hemoglobina va a generar que, como bien dijimos, no solo se altere la función, sino que también van a producir ciertos cambios. Uno de los más importantes es a nivel del vaso, que estos glóbulos rojos, cuando pierden el grupo hemo, digamos, más como fisiopato hablando de esto, se oxida este glóbulo rojo y lo que va a hacer es que se ozoniza y en el vaso va a ser eliminado. Por eso la hemólisis y por eso la anemia, ¿sí? Entonces es súper importante entender esas dos cosas porque tanto por la oxidación que genera la hemólisis como también por la activación del sistema de complemento, los macrófagos del vaso y de todo del organismo del sistema inmune, van a generar dos características principales que van a ser la hemólisis y la oclusión vascular por toda esta activación del sistema inmune. ¿Sí? Como algo importante que quizás también para tener en cuenta con esta diapo, ¿sí? Es que en el organismo y en estas anemias drepanocíticas, sí es importante tener en cuenta factores desencadenantes de lo que va a ser la clínica. Normalmente el paciente no va a tener clínica siempre, sino que va a tener clínica en diversas situaciones. Lo más importante como para tener en cuenta son diversas situaciones, ¿sí? Todo momento en que te genere en el organismo una vasoclusión, por ejemplo, frío, el ejercicio intenso, ¿sí? Son cuestiones que hay que tener en cuenta en estos pacientes. Y también todo efecto que tenga efecto proinflamatorio, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una infección viral, que es muy frecuente y súper importante en estos pacientes, porque a la larga también por esta condición en el vaso van a tener una asplenia funcional por la fibrosis que se genera por estas oclusiones repetitivas en el vaso, y también porque la activación del sistema inmune constante va a generar un estado proinflamatorio y protrombótico, que eso también nos va a servir para más adelante entender el caso. Bueno, como clínica entonces retomando eso, sí podemos ver que hay crisis de dolor, que eso es lo que va a generar consecuentemente la oclusión de ciertos lugares donde hay vasoconstricción o hay menos disposición de oxígeno, generando dolor en las extremidades, por ejemplo, que se llama dactilitis, sí, pero no solo puede haber dolores en las extremidades, sino que también puede haber en otras regiones del cuerpo donde hay menos disposición del oxígeno, por ejemplo el hueso, sí, la médula ósea, el pulmón, sí son algunos lugares donde puede haber crisis oclusiva, ¿sí? Y después, como también importante, entender que no solo se ve afectado las regiones del cuerpo donde tienen menos oxígeno, sino que también donde hay enlentecimiento del flujo sanguíneo, como es súper importante el vaso. Sí, el vaso es un lugar en donde es como la planta depuradora del organismo, y ahí donde hay ese intercambio y un mayor intercambio gaseoso y también una mayor eliminación de sustancias tóxicas, se va a terminar produciendo también una desoxigenación por el tiempo que hay en el intercambio gaseoso. Eso termina generando esa vasoclusión, ¿sí? Y esa vasoclusión genera infarto o isquemia del vaso que cuando se da de manera repetitiva, ¿sí? Termina generando una asplenia funcional a los 4 o 5 años más o menos, generando la pérdida de la función del vaso. Y bueno, con eso también el riesgo de infecciones sistémicas por gérmenes encapsulados, por la importancia que tiene el vaso en este tipo de infecciones, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de crisis aplásicas también, que son un tipo de crisis. Entonces, bueno, recapitulando, sí, las crisis drepanocíticas, como bien dijeron ustedes, que puede ser este tipo de patología como estaba teniendo este paciente, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de crisis drepanocíticas descriptas. La más importante, sí, que me interesa que se lleven de esta diapo, son las crisis vasoclusivas, ¿sí? Sobre todo porque no quiero spoilear más adelante, pero bueno, ahora después vamos a hablar. Estas crisis vasoclusivas se producen por todo lo que estuvimos hablando recién. Hay disminución del oxígeno, se activa el complemento, se activa el endotelio, se activan las plaquetas. Eso genera un trombo en los vasos y eso sí termina generando regiones y sitios de isquemia, que eso va a generar las crisis de dolor que son muy características en la drepanocitosis, ¿sí? Después tenemos otros tipos de crisis, como por ejemplo son las crisis aplásicas o de secuestros. Las crisis aplásicas se producen siempre en contextos de infecciones virales, ¿sí? Lo que nosotros normalmente siempre llamamos este freno medular transitorio por infecciones virales que tenemos en un montón de pacientes, ¿sí? Lo que genera que en estos pacientes que tienen esta condición
van a generar una eritroblastopenia, ¿sí? Que es una anemia más profusa que lo que da normalmente por este tipo de patología base que tiene. Y en último lugar están las crisis de secuestro, sí, que se dan en niños menores de 5 años, que todavía tienen el vaso funcional y que no tienen una fibrosis y una asplenia funcional, en los cuales justamente por la función aumentada así del vaso van a generar un secuestro de glóbulos rojos por la hemólisis que se produce. ¿Sí? Y además, bueno, el consumo de plaquetas que también se da por la activación y el estado protrombótico de estos casos. Como tratamiento, como para hablar en general, sí se suele usar, sobre todo en este tipo de crisis, hiperhidratación endovenosa, o mejor dicho, hidratación endovenosa, siempre teniendo en cuenta que el objetivo de esta pauta es que no haya una hiperviscosidad sanguínea que aumente toda esta patología y estas crisis, todo lo que venimos hablando, ¿sí? Después, como segunda pata del tratamiento, sí, tenemos la analgesia, que es muy importante, sobre todo porque es el dolor es el síntoma cardinal y es lo que lo lleva al paciente a la consulta, ¿sí? Para eso recordamos siempre la escala del dolor, iniciamos con AINES, en el caso de que no se pueda controlar el dolor con AINES, la mayoría de los pacientes no lo controla, se puede utilizar morfinas a dosis bajas o dosis altas según lo requiera, ¿sí? Y por último, y no menos importante, tenemos la transfusión de glóbulos rojos desflamatizados, que en este caso también es un intento de resolver y de disminuir la hemoglobina S, que es la hemoglobina mutada que no es funcional al organismo. Por eso es que se hace la transfusión de glóbulos rojos para aumentar también la oferta de oxígeno a los tejidos. Bueno, y también teniendo en cuenta todo lo que veníamos diciendo, sí, no olvidarnos de que el paciente, si bien tiene una patología de base que es importante tener en cuenta, y siempre lo primero que tenemos que descartar es que no es una crisis grepanocítica, no nos olvidemos de que también el paciente puede tener otras características, puede tener otras patologías, ¿sí? Entonces, repreguntar y descartar también otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Los más frecuentes y me parece como más importantes para destacar, un abdomen agudo, sí, lo puede tener, lo vemos muy seguido en pediatría, una apendicitis, sí, o otro tipo de abdomen agudo, es muy frecuente, sí, un síndrome coronario agudo, quizás en personas un poco más grandes, sí, y un tromboembolismo pulmonar o una TBP también que es súper importante descartar por la patología pulmonar que se presenta a veces en este tipo de casos, ¿sí? Después, bueno, hay otros como por ejemplo la abstinencia a opioides o, bueno, quizás también sirven como para destacar esto, la integralidad que se tiene que tener a la hora del examen físico y el interrogatorio, si quizás es un paciente que es un adolescente que nos olvidamos de preguntarle si tiene consumo problemático de sustancias, y quizás nos está escapando por un diagnóstico de una patología base que no tiene que ver con lo que tiene el paciente. Bueno, y con todo esto, ¿dónde tratarían y cómo tratarían a esta paciente? ¿Dónde la tratarían? ¿La mandamos a casa con ibuprofeno o la internamos? La internamos, muy bien. Y bueno, ya hablamos un poco de tratamiento, pero ¿cómo le instauraríamos el tratamiento con lo que nos contó Delphi? Hiperhidratar, muy bien. ¿Qué más? Analgésicos, perfecto. ¿Con qué podemos arrancar? ¿Qué les parece? Con una IMSS, perfecto, muy bien. ¿Y algo más? Transfusión. ¿Cómo? Y la transfusión de glóbulos rojos, Prestar perfecto. atención. Bien, entonces la internamos en la unidad 5 para ampliación de estudios y tratamiento. Le colocamos primero una transfusión de glóbulos rojos a 5 mililitros kilo. ¿Saben por qué las hacemos en drepanocitosis a 5 mililitros kilo? ¿Cuál es el objetivo y no a 10 o 20 como podríamos hacer en otro paciente? Muy bien, Angie. De vuelta. Para aumentar la viscosidad de las Perfecto, es por la hiperviscosidad para evitarla, digamos. Después, a esta paciente la hiperhidratamos con un PRAR a 3000 con solución fisiológica, pero en las nuevas guías o la nueva información que estuvimos leyendo, la verdad es que se recomienda no hiperhidratar al paciente, sino plan a necesidades basales y a partir de ahí ir viendo cómo viene la paciente en su clínica, digamos. Y esta paciente ya había tenido, casi digo el nombre, varias internaciones en el hospital, en todas había manejado bien el dolor con dipirona, así que arrancamos con dipirona
y con eso anduvo bien. Bien, a las 5 horas del ingreso, la paciente la revaloramos en regular estado general. La mamá nos llama porque la veía más somnolienta, hiporreactiva. Era una paciente de 6 años que era bastante charleta, bastante activa. Al hacerle el examen físico, vemos que estaba taquipnéica, tenía 45 respiraciones por minuto, ya había entrado con 18 y estaba con saturaciones entre 94 y 95. Aire ambiente. Al examen físico, lo único positivo que tenía aparte de esto es que le ocultábamos una hipoventilación en base pulmonar derecha. Con todo esto, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Qué otro examen complementario agregarían a los que ya hicimos? Y me pueden decir ninguno también. Un poco neurológico, ¿no? Estaba hiporreactiva. O sea, de como había entrado 5 horas antes, ahora estaba el sensorio alterado. Bueno, ya es una tomografía Una tomografía, ok. cerebral y cerebral. Bien. Sospechando que. O sea, con la hiperviscosidad, está algún parto que esté en el sistema nervioso o también el tórax está caído por Perfecto. ventilación. Bien. Y por la hipoventilación, si no, también, ¿qué le podríamos hacer? Una radiografía de tórax. En ese momento, lo que tuvimos a mano fue una radiografía de tórax. ¿Alguien se animaría a describirla? Por... Si quieren la de frente, la otra no. ¿A grande? ¿Nadie? ¿No? Hay que salir Placa, tórax, frente. si no, decimos nosotros. Tres. Dale, dale, alguien no te Hicieron 2 veces 3. Dale, por favor. Y a nivel del parénquima pulmonar, ha infiltrado el cráneo. Bueno, creo que ya una conciliación, se decía que había una ventilación derecha en la base derecha. Sí. 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 Parece como hacer la tranza, eso que. Tiene un aumento de la razón. Dice que la escápula la tiene bastante afuera, ¿no? Tampoco notaba. Excelente. Pero, no sé, me da duda sería el seno como cardio, pero derecho. Sí. Perfecto. No, después sí, el canal que ves. Sí. No. Pero veo cambiando de los ángulos. Muy bien. Bueno, perfecto. Excelente. Tal cual lo que dijo Lari, no vemos nada en el campo pulmonar derecho en la base, que era lo que nosotros nos ocultábamos bien, y vemos este infiltrado por ahí más paracardíaco bilateral. Pero después, a grandes rasgos, no mucho más. Entonces, lo que tenemos es una disociación clínico-radiológica. ¿Cómo? Em, y con esto, que después vamos a volver a la radiografía y a la disociación, pero con la clínica que está presentando, alteración neurológica, el cuadro que trae de base la paciente, la crisis drepanocítica, ¿qué podemos estar sospechando que está teniendo ahora en el agudo? Y esta clínica pulmonar, respiratoria. Bien. ¿Qué dicen allá? Allá. Escucha bajita. Bien. Perfecto, muy bien. Bueno, esa también fue nuestra sospecha. Muy bien. ¿Saben lo que es el síndrome de tórax agudo? ¿Alguien me lo quiere definir? O más o menos. Lo que hayan visto, lo que sepan. Terminamos juntos una definición. Dale, te estoy viendo a vos. Bueno, ¿alguien se anima? Bueno.
Bueno, el síndrome de tórax agudo es una de las manifestaciones más frecuentes en los pacientes que tienen anemia drepanocítica. Es muy importante diagnosticarlo de forma oportuna, ya que requiere una intervención inmediata, porque si no puede ser muy grave e incluso puede causar la muerte del paciente. Y se define, esta definición después la vamos a recharlar, pero a grandes rasgos se define como una imagen nueva a nivel de la placa de tórax, ya sea un infiltrado o cualquier imagen nueva en la placa de tórax del paciente junto con clínica respiratoria, con fiebre o sin fiebre. Bien, en cuanto a la etiología, el tórax agudo es multifactorial. Sí es importante saber que hay múltiples factores desencadenantes en estos pacientes con crisis drepanocíticas, que en pediatría lo más frecuente son las infecciones virales, ¿sí? En niños, infecciones respiratorias en realidad. En niños más chicos están las infecciones virales, menores de 10 años predomina lo viral y en mayores de 10 años predomina lo que es infecciones bacterianas, ya sea por clamidia, por micoplasma, estafilo, estrepto. Y después hay otras causas menos frecuentes en pediatría, pero sí más frecuentes en adultos, las nombro para que las tengan en cuenta. Uno es el infarto pulmonar, otros son las embolias grasas de médula ósea necrótica, ¿sí? Y también el dolor vasooclusivo, sobre todo a nivel del tórax. Bien, en cuanto a la fisiopatología, no voy a ser muy repetitiva, es bastante lo que explicó Delphi antes, son todas causas que desencadenan hipoxia, ya sea las infecciones, las crisis vasoclusivas, el infarto pulmonar o la embolia de grasa de médula ósea. Entonces, al generar hipoxia, genera que esta polimerización de la hemoglobina S, que tiene una mayor adhesión sobre la microvasculatura pulmonar en este caso, junto también con hemólisis, vasoconstricción, y todo eso lleva a, digamos, infarto y el síndrome de tórax agudo, que a su vez hay por estos infartos hay un desequilibrio ventilación-perfusión que lleva nuevamente la hipoxia y es todo un círculo vicioso que se va retroalimentando y empeorando clínicamente. A su vez, estos pacientes, como dijimos, a veces no manejan el dolor solamente con AINES, entonces a veces necesitan opioides y los opioides también pueden generar, digamos, promover este cuadro ya que pueden generar depresión respiratoria, hipoventilación y por lo tanto hipoxemia. Bien. Y en pacientes con drepanocitosis y crisis vasoclusivas, no todos los pacientes con crisis van a tener síndrome de tórax agudo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, todo lo que predisponga a la mayor hiperviscosidad sanguínea. Entonces, una leucocitosis, cuanto mayor es la leucocitosis, cuanto más perdura en el tiempo, es un factor de riesgo. La presencia de niveles aumentados de hemo libre en plasma por la hemólisis, el recuento plaquetario elevado, todo eso por la hiperviscosidad. Después, hay dos genotipos, el homocigota S, la hemoglobina S y el S beta también suelen ser más severos. Haber presentado episodios previos de tórax agudo y sobre todo, cuanto antes aparezcan los episodios también, cuanto más tiempo, menor edad, mayor riesgo de recurrencia y no es gratuito tener un síndrome de tórax agudo, es decir, digamos, a más episodios puede llevar a lo largo una hipertensión pulmonar crónica. Bueno, eso. Y bueno, y la cirugía con anestesia general también, por lo que dije de presión respiratoria, hipoventilación y síndrome de tórax agudo. Bien, y en cuanto a la clínica, la realidad es que justo en pediatría las causas más frecuentes son las infecciones respiratorias, entonces es la clínica de la causa desencadenante junto con todo lo que estuvimos hablando. Dificultad respiratoria, fiebre, no siempre, pero la pueden tener. Es muy importante, estos pacientes suelen desaturar. Por ahí estaban saturando bien, 97, 98 y de repente 94, 92, 91. Sensorio alternante, taquipnea, sibilancias, clínica respiratoria. Bien, y en cuanto al diagnóstico, como ya dijimos, la definición lo dice, es un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax y uno o más de los siguientes criterios que ahora vamos a hacer una salvedad. Ahí están lo que ya dijimos, la misma clínica. Nuevo infiltrado más algún síntoma respiratorio, lo tenemos que sospechar, y más en estos pacientes, no nos puede pasar por alto, ¿sí? Sí. Bueno, entonces habiendo visto todo esto, antes de pasar a esta parte,
consideramos que nuestra paciente estaba teniendo un síndrome de tórax agudo con la radiografía que tuvimos. Muy bien, sí, pero esta como pata diagnóstica del infiltrado nuevo en la radiografía, la verdad es que no lo vimos. Lo que encontramos en la bibliografía más reciente es que en los casos así donde la radiografía se hace tan en agudo, puede que todavía no veamos el infiltrado en la radiografía. En esos casos, lo mejor y lo que convendría hacer es un angiotac, como bien dijo Dani. En este caso, la paciente no estaba estable hemodinámicamente como para que la llevemos a una tomografía de estas características, así que no se le hizo, se la asumió por clínica y se realizó el tratamiento. ¿Dónde tratamos a esta paciente? Arrancamos por ahí. ¿La dejamos en la unidad 5 y hacemos el tratamiento? Nos fuimos a terapia, perfecto. Fuimos. Y en terapia, ¿alguien sabe cómo tratamos este síndrome de tórax agudo? Bien, bueno, vamos a verlo juntos. Así no los torturamos más. Por un lado tenemos lo que es el manejo del dolor, como ya veníamos haciendo con la paciente, el soporte respiratorio, acuérdense que estaba desaturando taquipnéica, en este caso con esta paciente simplemente con una cánula nasal estuvo bien, hay pacientes que terminan con intubación endotraqueal. Hidratación parenteral es lo que les dijimos antes, en las guías más nuevas se aclara y se recomienda hidratar a la paciente a necesidades basales y no hiperhidratar como solemos hacer, por una cuestión de que podemos generar, aparte de la clínica que ya tiene, un edema agudo de pulmón. Y es complicar a una paciente que ya está complicada. Se instaura siempre antibiótico terapia, en lo posible siempre se usan cefalosporinas de tercera generación, en ella usamos ceftriaxona, principalmente para cubrir lo que son gérmenes capsulados. Y en ella se instauró el tratamiento, que por ahí es lo más distinto a la crisis grepanocítica, con eritroféresis. ¿Alguien sabe qué es y cómo se lleva a cabo en el hospital? Más o menos. La eritroféresis. Acá la Bueno, bien. Perfecto, es recambio de lo que es la masa globular, ¿sí? Se intenta dejar por lo menos de un 30% de hemoglobina S en la paciente y recambio de todo el resto de su masa globular. Muy bien. Con todo esto, la paciente estuvo 48 horas en terapia y se hizo la eritroféresis en un principio, se le hizo un laboratorio control. En este laboratorio presentó como datos positivos una hemoglobina de 6,6, unas plaquetas de 30.000, por lo que indicamos una nueva transfusión a 5 mililitros kilo igual que la anterior, con un laboratorio control con hemoglobina de 7,6 sin requerimiento transfuncional, y con esto terminó el tratamiento de esta paciente en terapia. Después volvió a unidad 5, estuvo 24 horas ya sin dolor, la chica era otro ser humano, y con esto se le dio el egreso hospitalario a las 24 horas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, no, está.